Vamos a iniciar con el tema número 25. El tema de hoy se titula Contrastes y perdón. Vamos a estar viendo el pasaje de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. Está nutridito. Pero bueno, con esto vamos a terminar el capítulo 7. Ahí vamos. Con este tema, con este pasaje, llegamos ahora a otras de las muchas comidas que el Señor tuvo, en donde Él lo invita, en donde Él participa y en donde Lucas las registra. Esto se relaciona estrechamente con la parte anterior, en primer lugar, por razón del tema mismo de comer, y en segundo lugar, porque la invitación viene de un fariseo. Ahora, vamos para allá. Sin duda, un efecto de sabernos perdonados es el amor y la gratitud a quien otorga ese perdón. Veremos un relato precioso con respecto al impresionante perdón del Señor a aquellos que vienen a Él reconociendo su condición y en plena convicción, que el Mesías, al ser Dios, tiene la prerrogativa de perdonar sus pecados, ¿verdad? De perdonar los pecados de aquellos que se lo piden, ¿no? Evidentemente. Jesús no solo aceptó la hospitalidad de publicanos y de pecadores, sino también de fariseos. Y siempre se comportó de la misma manera, debo de decirlo. Ellos también necesitaban la palabra de Dios, ya sea que se dieran cuenta o no de ello. Esta es una realidad para todo ser humano, lo crea o no. Eso no cambia el hecho, ¿sí? El hecho de que una persona crea que lo necesita o no lo crea no cambia el hecho de que realmente realmente desde la perspectiva de Dios. Ahora, voy a comentar esto porque para evitar confusiones más adelante, o a ustedes cuando estén leyendo otros pasajes similares, el asunto es de que frecuentemente este episodio se junta con otros muy parecidos, ¿sí? Como el de Marcos 14 del 3 al 9, o el de Mateo 26 del 6 al 13, y el de Juan 12 del 1 al 8, en donde también donde hay involucradas comidas y donde aparece una mujer por ahí, ¿sí? Ahora, la historia que aparece en Lucas difiere de esas otras en distintas maneras. Incluso en el contexto en el que está la narración, en el propósito, porque en los otros evangelios, este acontecimiento de esta comida que se está llevando a cabo, de esta mujer que aparece ahí, incluso que lo unge, está muy cerca ya de la crucifixión, está muy cerca de la pasión, y de hecho ahí en esa tiene una representación y una connotación de un anuncio, ¿sí? de la pasión, del sufrimiento, de la crucifixión, mientras que en Lucas aparece muchísimo más temprano, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la pasión de Cristo. No tiene nada que ver con la crucifixión, no tiene nada que ver con ninguno de esos anuncios, ¿verdad? Entonces tiene un contexto muy distinto, tiene una enseñanza muy distinta, y vamos a entrar en ella directamente. Según los eruditos, la escena que vamos a narrar ahorita tiene lugar en el patio de la casa del fariseo Simón, así se llamaba. Las casas de la gente acomodada se levantaban alrededor de un patio abierto que parecía una placita.
era costumbre que cuando se había invitado a un rabino o un maestro, viniera toda clase de gente a escuchar y nadie se los impedía. Es decir, este era un acto generoso de un fariseo, abrir su casa, que estuviera invitar a un rabino y que la gente pudiera llegar, ¿sí? A nadie se le impedía para escuchar. Ellos llamaban las perlas de la sabiduría que salían de sus labios, ¿sí? Así es como cuando llegaba alguien, vamos a escuchar las perlas de sabiduría, ¿sí? Porque en esos días, fíjense, no se invitaba a las mujeres a los banquetes, pero explica la presencia de la mujer que va a entrar aquí en acción, ¿sí? Y de la que vamos a hablar un momentito. Me quiero adelantar, adelante lo repetiré seguramente, pero aunque hablaremos de ella, Lucas siempre va a centrar a Jesús, ni a la mujer que entra en escena, ni al fariseo que entra en escena. Ninguno de los dos es el protagonista, ¿sí? De hecho, los dos marcan precisamente contrastes, y también es donde se expresa el perdón. A estas alturas, ya del relato de Lucas, la relación del Señor con los fariseos era muy tensa ya. Ya habían tenido algunos buenos encontronazos, pero todavía no estaba rota la relación. Es decir, por eso uno de ellos le invitó a comer, ¿sí? Probablemente no lo hizo de muy buena gana, ¿sí? Probablemente lo que él buscaba era encontrar algo en donde pudiera acusarlo, razones, ¿verdad? Para poder tomar de ahí del Señor algo que dijera mal, algo que no estuviera de acuerdo, y de ahí, pum, ya darle. No sabemos, esto es una especulación nada más, ¿sí? Porque la Biblia no da las razones por las que este fariseo invitó a Jesús, que haya preparado un banquete para él. No lo da. Esto que estoy diciendo es una especulación nada más, pero es bueno que también pensemos posibles cuadros, ¿sí? El asunto es de que es evidente que al invitarlo no lo hizo de muy buena gana, porque mostró algunos rasgos de falta de cortesía y de hospitalidad, como lo vamos a ver en un momento más. Según la historia se va desarrollando, resulta claro que el fariseo, aunque había invitado a Jesús, no le extendió todos los elementos tradicionales de la hospitalidad y de la cortesía. Cosas como agua para lavarse los pies, un beso de bienvenida, ungirle la cabeza con aceite. Muchas veces prendían incienso, ¿sí? Para que oliera bien, y bueno, ese es el propósito, ¿no? Iban sudados, en fin. Aparentemente este fariseo pensaba que ya le estaba haciendo un gran favor a Jesús con el solo hecho de invitarlo a comer. En contraste, vamos a encontrar a una mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los besó, ¿sí? Y los ungió con perfume. Vamos a ver qué son lo que dicen los primeros 2 versículos del pasaje que vamos a ver. En Lucas 7, 36 al 38, de la Nueva Versión Internacional, se lee así, ahí lo tienen en pantalla. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Literalmente dice, y recostado a la mesa, porque cuando ellos se sentaban, no se sentaban como en las sillas que nosotros nos sentamos, no, las mesas no eran como nosotros lo hacemos. Ellos tenían unas mesas más chaparritas, ponían cojines y se recargaban así.
Entonces quedaban con una mano recargada así y con la otra ya tomaban de ahí la comida, pero estaban recostados, ¿sí? Con sus pies hacia atrás. Versículo 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús. Literalmente quiere decir, se puso detrás o se puso junto a sus pies, ¿sí? Porque como les digo, las mesitas estaban adelante, o la mesota, ¿verdad? Estaba adelante, pero él estaba recostado con los pies hacia atrás. Entonces eso nos deja ver perfectamente cómo es que ella tuvo acceso a Jesús. Dice, de manera que se los bañaba en lágrimas. Voy a repetir el versículo 38 porque me parece muy tremendo. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. En el oriente, como mencioné ahorita, los comensales no se sentaban, sino se reclinaban ante la mesa, en sofás bajos. Apoyaban el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Tenían los pies extendidos hacia afuera y se quitaban las sandalias durante la comida. Así se comprende, repito, cómo llegó la mujer a los pies de Jesús. Ahora, póngame atención aquí, por favor, porque Lucas señala que esta mujer tenía fama de pecadora, ¿sí? Eso no quiere decir que era una prostituta conocida. Hay muchos que lo han interpretado de esa forma, pero no necesariamente es así. Lo más seguro es que haya tenido por ahí algún desliz moral que, bueno, que fue bien conocido en el pueblo, y ya sabemos ese dicho, ¿no? Que pueblo chico, infierno grande. Entonces, evidentemente la reputación de esta mujer pues ya estaba pues bastante despostilladita, ¿verdad? Ahora, Lucas no especifica el por qué esta mujer estuvo llorando ahí, el por qué la forma tan expedita que llegó al lugar con ese frasco de alabastro. El alabastro era unos frascos especiales, hechos de un polvo muy fino, muy compacto, ¿sí? Y ahí guardaban los ungüentos, ahí guardaban los perfumes. De hecho, uno de los historiadores, un historiador romano, sí, muy conocido, Tácito, él decía que el alabastro era el mejor lugar para guardar perfumes. No se volatilizaba, se sellaba muy bien, etc. Pero no dice nada Lucas con respecto a eso, no dice nada con respecto a las lágrimas de esta mujer, no dice por qué llegó y solamente dice que lloraba y se ve que era, pero mares de lágrimas que le estaban saliendo ahí, ¿verdad? Podríamos entender por el contexto que pudieran ser lágrimas de arrepentimiento debido a la condición de ella. Ahora, no podemos tampoco descartar que fueran de agradecimiento. ¿Por qué? Porque ella había oído de Jesús. Ella sabía que Él no rechazaba a los pecadores, los restauraba. Sabía que hablaba con ellos. La fama de esto de que le decían, pues tú eres amigo de publicanos y de pecadores, corría, ¿sí? Y otra vez, no tenían redes sociales. Bueno, las redes sociales eran diferentes, ¿verdad? Los chismes corrían de manera distintas, ¿sí? Las noticias corrían de manera distintas. Pero
Fíjense que en toda esta parte de la historia me llama mucho la atención algo. Honestamente, yo no me había detenido a meditar, a investigar más acerca de esto, pero me llama mucho la atención que utilizó su cabello para limpiar las lágrimas, ¿sí? Esto quiere decir que se quitó el velo. No usó su cabello, no el velo que normalmente llevaban puesto. Generalmente las mujeres, no eran burkas, no andaban cubiertas del rostro, pero siempre traían cubierto su cabello. Eso era parte de es decir, esa era una cuestión cultural, ¿no? Vamos a ir más allá, más adelante, ¿sí? Pero el hecho de que ella haya llegado a los pies del Señor, evidentemente se tuvo que quitar el velo y soltarse el cabello. Creo que ese acto sorprendió a todos. Yo creo que les robó el oxígeno a varios, ¿sí? Porque en el contexto social de ese entonces era reprobable que una mujer soltara su cabello en público. Es decir, estaba muy mal visto. Lo consideraban como una falta de respeto, sobre todo delante de hombres que no eran familiares suyos. Eso sigue siendo hasta hoy en día, en algunas culturas del Oriente Próximo, ¿no? Se cubren el cabello, en casa se quitan el velo y andan normal y puede entrar el tío, el primo, los que estén dentro de la casa, pero cuando ya está en público lo traen cubierto. Nosotros aquí en Londres lo vemos mucho eso, ¿sí? Entonces las costumbres y las culturas de ese tiempo hacían para una mujer judía algo indecoroso soltarse así el cabello, ¿sí? Era mucha falta de pudor. Así lo veían, ¿sí? No tiene nada que ver con la Biblia, pero así lo veían. Pero además de soltarse el cabello, acariciar con él los pies de un hombre, quitándole las lágrimas, ¿sí? Y poniéndole perfume. O sea, esto... y a más de eso, dándole besos en sus pies y lloraba y se los quitaba y los ungía y los besaba y seguramente todos así como que ¿qué está pasando? Pero fíjense que esto simboliza una entrega de ella como un acto de adoración. No se reservó nada de valor personal, ¿sí? Sino que fue una expresión de amor a alguien que es digno de ser amado. No sentía vergüenza delante del Señor. No le interesó la gente que estaba en derredor y no creo que haya sido en mal plan. Sin embargo, fue muy abrumador para ella, ¿sí? Y evidentemente había una enorme gratitud. Veremos en el contexto y en el texto más directamente una evidente fe y una esperanza, hermanos, inquebrantable. Sí. Es importante detenernos a ver estos detalles en este pasaje porque todo esto es lo que se estaba cocinando ahí. Todo esto marca esos contrastes que mencionamos que lleva de título este tema. Besar los pies de alguien era un acto de humillación. Era de la más alta reverencia aquel al que ella sabía que podía perdonar su pecado, ¿sí? Cosa que todos sabían que eso era una prerrogativa de Dios. Por eso es una escena de profundo amor, de una profunda contrición personal y una extravagante muestra de gratitud. El asunto es de que esta historia da un giro muy interesante cuando
este fariseo, Simón, se dice a sí mismo, se empieza a cuestionar, dice para sí mismo, que si Jesús fuera verdaderamente un profeta, si fuera verdaderamente un hombre enviado por Dios, que tenía una palabra de parte de Dios, sabría y podría discernir quién es esa mujer que había venido y que le estaba tocando y que se había soltado el pelo de manera escandalosa y que lloraba sobre sus pies y todo lo que ya vimos. Y que si verdaderamente este hombre fuera un profeta, rechazaría lo que ella le estaría dando. Pero el Señor demuestra, pues, inmediatamente que efectivamente es más que un profeta, porque sabe exactamente lo que está Simón pensando, lo que está en su corazón. Sin proferir ninguna palabra este hombre, sin decir absolutamente nada, el Señor estaba leyendo el corazón de él y el de los comensales. No se registran comentarios de alguien más. Yo creo que ese silencio se podían oír grillos, ¿sí? Y que se estuvo tan denso el asunto y llenándose pues del aroma, de emociones, que se podría cortar el aire, ¿verdad? Ahí con un cuchillo, porque estaba denso. Pero aquí es en donde toma un giro bien, bien interesante. Vamos allá al versículo 39, perdón. Al ver esto, o sea, toda esa escena, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este es una expresión despectiva. ¿Sí? En el griego está indicando una expresión despectiva. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. A lo mejor lo mismo estaban pensando otros, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Imagínense ahí el susto, ¿no? Él está pensando en esto y de repente el Señor voltea y le dice, hey, Simón, quiero decirte algo. Dime, maestro, le respondió, ¿verdad? Típico de un corazón y de una mente religiosa que se guía solo por lo externo, que solamente ve la apariencia, ¿sí? Lo llevó al punto a este hombre, a lo mejor, si no de una decepción, sí con una actitud de menosprecio. Eso es evidente. El texto nos lo dice. Y él concluyó, él juzgó que el Señor no tenía capacidad de discernir eso que estaba pasando. Dijo, ¿no te estás dando cuenta? ¿No disciernes? No solamente el hecho de ver y decir, bueno, es una mujer pecadora, es que hasta lo está haciendo evidente, hasta no hay pudor en ella. Ve cómo se soltó el cabello. Yo no sé todas estas cosas, pero lo juzgó de acuerdo a sus parámetros, como si el Señor fuera alguien impuro, como si el Señor fuera alguien que no discierne. ¿Sí? Y fíjense que los fariseos estaban muy acostumbrados a juzgar y condenar las acciones externas. Ellos estaban muy acostumbrados a medirlas de acuerdo a los parámetros que ellos tenían y que a estas alturas estaban más definidos por las tradiciones de los ancianos que por la misma palabra de Dios. Vamos a ver en su momento cómo el Señor los confrontaba y cómo en un caso particular les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes hacen a un lado la palabra de Dios y le dan más peso, le dan más importancia a sus propias tradiciones, a las tradiciones de los ancianos,
a esas leyes orales que no se originan en las Escrituras, a esas prácticas que no se originan en las Escrituras, ¿sí? Cosas que han torcido de la ley, cosas que no han interpretado bien el sentido y el espíritu de la ley, y que ustedes con esto han ido agregando y agregando y agregando peso sobre la gente. Este hombre concluyó que Jesús no era capaz de discernir la condición y la acción indecorosa de esta mujer. Y repito, era algo indecoroso de acuerdo con la cultura, no de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Eso lo tengo que aclarar. Es cierto que el apóstol Pablo menciona también a los corintios asuntos como esto, pero tenía que ver con la cultura del lugar y con la cultura de esos tiempos. En otros lugares no era así, ¿sí? Entonces, obviamente, este fariseo pensaba y juzgaba, ¿verdad? Emitía un veredicto de acuerdo con las apariencias, y se sorprendió mucho cuando el Señor responde a una pregunta que él se hacía a sí mismo. Y se sorprendió enormemente al darse cuenta de que el Señor veía lo que estaba en su corazón, ¿sí? Imagínense eso. O sea, yo estoy pensando, este hombre no discierne. Este hombre, etcétera. Todo lo que ya dijimos para no repetir. Y de pronto se da cuenta que este hombre al que él juzgó equivocadamente podía ver lo que había en su corazón. Todo esto prepara la escena para una parábola que es el elemento esencial en el contraste entre el fariseo y la mujer con fama de pecadora, ¿sí? El contraste es que si a dos deudores, y de lo que trata esta parábola, si a dos deudores se les perdonan sus deudas y uno de ellos debe 10 veces más que el otro, ¿cuál de los deudores debería estar más agradecido por la cancelación de sus deudas? Bueno, obviamente Simón piensa correctamente, ¿verdad? Y piensa pues que quien tenía una deuda mayor debería de estar más agradecido. Vamos a ver lo que el Señor le dice. Acuérdense, el Señor le dice: Simón, quiero decirte algo. Y él, sí. Entonces, esta parábola se está refiriendo a él, se está dirigiendo a él, y le dice: 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Estoy en el versículo 41 de Lucas 7. Uno debía 500 monedas de plata. Literalmente son 500 denarios. Dice, y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, note el énfasis ahí, no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? El versículo 43. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Noten el énfasis. Supongo que aquel, supongo. Y el Señor le contesta: has juzgado bien, dijo el Señor. Ahora, la parábola, póngame atención aquí por favor, la parábola no tiene que ver con no está representando la cantidad del pecado en la vida de una persona, sino con la conciencia de ese pecado en su corazón. Las 2 deudas, ¿sí?, no representan la cantidad de pecado,
sino el nivel de reconocimiento de la culpa. No es que uno era más pecador que el otro, lo que pasa es que uno reconocía que era pecador y el otro no. ¿Se dan cuenta? Ahí el Señor enseña entonces que la razón que el acreedor tenía para perdonar las dos deudas era la insolvencia de los deudores. Así que decidió mostrar gracia. Y mostrar gracia en una deuda era algo completamente inusual, hermanos. Lo más seguro es que ninguno de los que estuvieran ahí en ese lugar supieran o conocieran algún caso así. Porque normalmente es, pues no tengo, bueno, pues vas a quedarte en esclavitud, tú y tu familia, pues hasta que esto se pague por tantos años, ¿verdad? Y era bastante complicado. Así que vemos que Simón respondió de una manera suspicaz, ¿sí? Un supongo. Pues yo pienso que lo más seguro ha de ser La pregunta era bien sencilla y bien obvia, ¿verdad? Pero tan obvia que él dudaba si el Señor tendría pues alguna doble intención en ello. Porque pues ya lo dice el dicho, ¿verdad? Que el león piensa que todos son de su condición. Es decir, muchas veces los fariseos le preguntaban, iban con él y lo adulaban: maestro, conocemos que tú eres un maestro de la ley y que tú eres un enviado, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y había adulación en todo eso, pero por detrás estaban tentándolo, estaban buscando de dónde tomarle. Ahora, siendo Simón una persona, fariseo, una persona religiosa y ritualmente pura, se ocupaban de todo eso. De hecho, hasta para comer, antes de comer había una práctica que ellos tenían, de acuerdo a la tradición de los ancianos, que era, por ejemplo, el lavamiento de las manos. Pero no el lavamiento de las manos porque pues es higiénico, ¿no? Hay que lavarse las manos antes de comer, es algo higiénico. No, había un ritual. Entonces, en donde antes de comer, les llegaban con una palangana con agua y no metían las manos y se las lavaban y luego se las secaban con una toalla, sino que metían las puntas de los dedos, ¿verdad? Y luego le hacían así, a que se escurriera hasta cierto punto el agua, y después lo regresaban y ahí se estaban y ya, se lo secaban. Porque ellos asignaban a eso una limpieza, ¿sí? Una limpieza espiritual que los hacía limpios ritualmente, que los hacía puros ritualmente. Y pensando en todo esto, ¿verdad? Que si, pues, que si tiene alguna deuda, pues no ha de ser muy grande, porque pues él no puede ofrecerle a Dios la gratitud de esta mujer pecadora, ¿verdad? Que está expresando con sus lágrimas y con sus besos y con ese aceite, ¿verdad? Con ese perfume. Pues porque él, pues ahora sí que después de todo, ¿y yo qué he hecho de malo? ¿Se fijan qué peligrosa es esa actitud? Y eso es lo que el Señor les está enseñando. La mujer sabía que era culpable de haber pecado contra Dios, pero Simón no se sentía un pecador. Y ahí está la clave de toda esta enseñanza. Ahí están esos contrastes y ahí está ese perdón. Sin embargo, desesperadamente necesitaba ser perdonado, ¿sí? Y hubiera podido serlo
si se hubiera humillado y confiado en Jesús. Entonces, el verdadero problema de este hombre era una ceguera, un endurecimiento. No podía verse a sí mismo, ¿sí? Para él fue bien fácil decir, ella es una pecadora, ¿sí? Pero imposible para él decir, bueno, yo también soy un pecador. Yo también tengo mis fallas y también hay ciertas locuras. De repente yo descanso demasiado en ciertas cosas y me doy cuenta que confío más en los rituales que en Dios y, ay no, Señor, ¿se fijan? Más adelante veremos un pasaje ahí en Lucas, se los adelanto, pero si lo quieren ver más al rato, ahí en Lucas 18, del versículo 9 en adelante, hay una historia de un hombre, de un fariseo precisamente, y de un publicano, ahí de un pecador, ¿verdad? Que fueron ahí, se presentaron delante de Dios y dice que este publicano golpeaba su pecho, ¿verdad? No es que dijera por mi culpa, por mi gran culpa, no, o sea, eran golpes que se daba y decía, yo reconozco mi pecado, ten misericordia de mí porque estoy en una bancarrota espiritual, porque no soy digno de estar delante de ti y reconozco que necesito tu misericordia. Y él estaba en esos, ahora sí que haciéndose pedazos ahí el corazón. Y este otro hombre, el fariseo, decía, dice que oraba para sí mismo, no que estaba orando a Dios, que oraba para sí mismo. Y que decía, Dios, te doy gracias, que no soy como este. ¿Sí? Y empieza a referir todo, ya no les spoileo el pasaje, mejor vayan y léanlo. Pero todas esas actitudes que huelen muy mal delante de Dios. ¿Sí? Aquí el Señor demostró que en verdad era más que profeta al revelarle los pensamientos y las necesidades que él tenía. Simón y la mujer eran pecadores. Simón era culpable quizá mayormente de lo que llamaríamos pecados del espíritu, ¿sí? Especialmente orgullo. En tanto la mujer era culpable quizá de pecados más obvios y escandalosos, ¿sí? Sus pecados de la mujer eran conocidos, mientras que los de Simón, el fariseo, estaban ocultos para todo el mundo, menos para Dios. Y ambos estaban en una completa bancarrota. No podían pagar su deuda ante Dios. ¿Recuerdan cuál fue la razón por la que en esa parábola el acreedor les perdonó? Por la insolvencia, no tenían cómo pagar. Simón también estaba en una bancarrota espiritual, en la misma que la mujer, pero él no se daba cuenta de eso, no reconocía eso. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, porque podemos tener una tendencia a juzgar externamente. Y lamentablemente, como creyentes, a veces caemos en esa trampa. Sí, ahí vemos que alguien se comportó de una manera que igual es inapropiada, ¿sí? Y ya es el ¿verdad? Mejor que le haga así, mejor que se vaya para allá. Ay, no, ay, sí, dice que es, y si a mí, ¿sí me explico? Y a lo mejor sí ha hecho cosas muy malas y muy escandalosas. Pero la actitud de alguien que ve y que juzga y que emite una condena y que es, me aparto de eso, está en una, me aparto de esta persona y yo estoy como en una burbuja en donde yo estoy muy bien y
y que piensa que tiene méritos, está en una condición muy peligrosa delante de Dios y también delante de los hombres. Vamos al final, perfilándonos para el final del texto. Dice, luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, fíjense, está bien interesante, ¿no? Porque los comensales que están ahí en derredor, pues ahora sí que todos nada más así como cuando están viendo uno jugar ping pong, ¿verdad? Dice, volteó a la mujer, dice, y dijo a Simón, es decir, viendo a la mujer, le empezó a decir a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, o sea, no me diste la bienvenida. Tú no, o sea, me invitaste, pero me estás dejando ver que yo no soy bienvenido aquí. Dice, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ha ungido los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Acuérdense, el centro de la parábola no es si pecaste mucho o pecaste poco. Es qué tan consciente estoy de mis pecados. Y ella trajo una evidencia de eso. En respuesta a todo esto, Jesús le dijo a esta mujer que sus pecados habían sido perdonados, que su fe la había salvado, ¿sí? Y lo que también, sin duda, provocó muchas críticas de parte del fariseo y muchas interrogantes, porque otra vez, el decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, pues es una prerrogativa de Dios. Pero me quiero regresar y quiero quedar aquí en este pasaje. Quiero que vean todos esos actos que comentamos al principio. Quiero que traigan a memoria lo que les dije. Esa que me impresionó, el por qué me impresionó. Cómo esta mujer se quita el velo, se suelta el cabello, ya estaba llorando, va y le empieza a besar los pies y en lo que le besa los pies, sus lágrimas, ¿verdad? Caen esas gotas grandes, caen sobre los pies del maestro y ahí con su cabello a tallarlo y a besarlos y a ponerles perfume y a tallarlos con sus cabellos, a limpiárselos ahí. Es porque reconocía su condición. Y ella en su interior sabía delante de quién estaba. Sabía de quién eran esos pies que ella besaba. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y él sigue hablando con ella. Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Esa declaración a la mujer fue la respuesta a quienes se preguntaban en su corazón, ¿verdad? ¿Y quién es? ¿Verdad? Pero esta declaración a la mujer es esa evidencia que es por la fe en el Mesías, en el Cristo, porque Jesús es un nombre personal y Cristo o el Mesías es un título. Jesucristo es Jesús el Cristo, ¿sí? Que por la fe en el Mesías, en el Cristo, viene el perdón de pecados, la salvación como una obra de gracia.
en este pasaje, este es un pasaje más en el que Lucas presenta el vuelco radical que Jesús predica. La mujer pecadora es capaz de recibir y aceptar la gracia más fácilmente que el fariseo. Aunque Jesús es un gran maestro de las Escrituras, sus enseñanzas no tienen nada que ver con la religión, ni con ser más religiosos, ni con ganarse o pretender ganarse el favor de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y eso traía un golpe al corazón de la gente. Por eso lo veían tan distinto, tan diferente. Por eso sus palabras, sus acciones, ¿verdad?, cobraban tanta vida e impartían tanta vida. Las enseñanzas de él tienen que ver con un Dios cuya aceptación de los pecadores molesta a los religiosos. Un Dios cuyo amor no puede comprarse mediante acciones de alabanza o grandes obras de justicia. Y también tiene que ver con pecadores que se gozan en el perdón que han recibido. Y gente religiosa que quisiera que Dios fuera más religioso a la manera de ellos. Un Dios más dispuesto a dejarse llevar por el cumplimiento de rituales y no por su gracia y no por quien Él es. Y ese es un problema muy grande. Esto es... Debo decir algo. Todos los que predicamos, todos los que enseñamos, hay una enorme responsabilidad. Esto es por un lado, hay una enorme responsabilidad de poder presentar bien y de representar bien el carácter del Señor cuando estamos dando una enseñanza. ¿Sí? Cuando ustedes recordarán a Moisés, cuando el Señor, que estaban pues la gente, amotinada. Y el Señor le dijo, dile a la roca, ¿verdad?, que va a soltar agua, dile. Pero ya Moisés, en sus emociones, no le dijo nada, la golpeó 2 veces. Y esa acción le ocasionó que él no entrara a la tierra prometida, porque representó mal a Dios. O sea, fue así, ya, ok, pues aquí está, ya de berrinche, ¿verdad? Ya enojado, pues tengan su agua, pues. Y no era ese el corazón de Dios. Entonces, quienes estamos al frente, quienes enseñamos, tenemos esa responsabilidad, pero no se vaya tan lejos que, aunque no esté enseñando en una congregación, usted también tiene la misma responsabilidad de representarlo bien con su vida. También tiene esa responsabilidad de representarlo bien cuando le está enseñando a sus hijos acerca de la palabra, dándoles buen testimonio. Es esa misma responsabilidad de representar bien al Señor ahí en su escuela o con los compañeros de trabajo o en el negocio. Si tiene un negocio, ¿verdad?, pues que dé lo justo, que no dé kilos de 800 gramos. Me explico, todo ese tipo de cosas. Es representar bien al Señor y no darnos trapazos de pureza con la religión o con actos, ¿verdad?, con rituales, y pensar que con esos nos lavamos. Vámonos para el final. Jesús no sugirió que el fariseo no fuese un pecador. Él no dijo eso. Más bien enfatizó que Simón nunca había reconocido su condición para poder ser perdonado. Es decir, él en ningún momento dado se negó a perdonar, pero no hubo ese reconocimiento que era necesario. Si lo hubiera hecho, habría valorado al Señor tan profundamente como esa mujer.
Todos pecamos. Pero por el amor y justicia de Dios, todos podemos conocer y disfrutar de un gran perdón. Todos podemos amar al Señor en gran medida. Es debido a ese amor y justicia del Señor. Jesús tiernamente le señaló a Simón sus pecados de omisión, porque no lo había tratado con amabilidad y hospitalidad. Todo lo que Simón dejó de hacer, la mujer lo hizo. Oremos. Ay, Señor, queremos darte gracias por tu maravillosa disposición de recibir a todo aquel que se acerca a ti, Señor. Gracias por decirnos y dejar registrado en tu palabra que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Que nuestro amor, gratitud y devoción crezcan, Señor, con cada cosa que aprendemos de ti. Que tu Santo Espíritu riegue cada semilla de tu palabra que ha sido plantada en nuestro corazón y que produzca fruto que te honre, Señor. Fruto que manifieste tu vida en nosotros y podamos decir con plena certeza, con plena convicción: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y que de una manera continua, simbólica, cada día, Señor, estemos acudiendo a ti y sentarnos a la mesa contigo, a tus pies, atrás de ti, a lavar tus pies con nuestras lágrimas, a besarlos, Señor, en una adoración profunda, en una adoración genuina, en un pleno reconocimiento de quién eres tú y de quiénes somos nosotros. Te damos las gracias y queremos honrar siempre tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.